Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Becky Evan. Como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a ver qué cosas podemos conseguir en Bali por solo €1. El cambio ahora está a unas 17.000 rupias indonesias, así que para redondear vamos a hacerlo con 20.000 rupias indonesias, que justamente es uno de los billetes, así lo hacemos clavado. Saldremos a la calle y os enseñaremos situaciones del día a día de nuestra vida cotidiana con las que podemos pagar con uno de esos billetes, un billete de 20.000 rupias que más o menos pues equivale a eso, a €1. Para este vídeo hemos obviado las cosas más evidentes, como por ejemplo los tickets de cascadas, que más o menos valen eso, 20.000, 30.000 rupias. O por ejemplo si vas a algún mercadillo y quieres comprar algún souvenir como algún llavero pequeño o algún imán de nevera, que van a costar más o menos eso, 20.000 rupias. Pero en este vídeo queríamos hacer las cosas más cotidianas y las que nosotros hacemos en el día a día y cuestan 20.000 rupias. Tras la pandemia, Bali ha vuelto a sus niveles de turismo habituales, si no más. Yo creo que la gente estaba bastante ansiosa por venir a la isla y no os vamos a mentir, sí que es cierto que se ha notado cierto incremento de precios en algunos sectores, sobre todo el alojamiento, pero aún así Bali objetivamente sigue siendo un destino barato y eso es lo que os queremos enseñar en este vídeo. Aparte también creemos que puede ser un vídeo un poco como de curiosidades porque vais a poder comparar los precios de las cosas que enseñamos respecto a vuestros países de origen y ver pues las diferencias que hay. Por cierto, hoy estamos grabando este vídeo con la GoPro, normalmente grabamos con el iPhone, así que esperamos que no se note mucho la diferencia de calidad tanto del audio como del vídeo, así que sin más demora, empezamos. Pues bien, hecha la introducción, vamos a hacer la primera compra de 20.000 rupias indonesias y es el agua que usamos para beber diariamente. Tenemos que llevar la botella vacía, que son de 19 litros y nos dura más o menos una semana, así que ahora nos vamos directamente a comprarla. El agua la venimos a comprar aquí en estos comercios pequeñitos que tienen un poco de todo. Pues bien, llevamos las 20.000 rupias y la botella vacía. ¡Halo! Acá sí. Pues bien, ahora nos han dado esto que os explicaré para qué es y la botella. Mira cómo pesa, madre mía. Llevar este super bidón es un poco complicado en la moto, pero bueno, ya le hemos cogido el tranquillo, lo dejamos aquí y como estamos al lado de casa, en un momento ya llegamos y lo dejamos en su sitio, que ahora os lo enseñamos también. Y ahora el procedimiento es intentar abrir la botella. Y digo intentar porque es que esto va a presión y siempre estamos media hora con este tapón que nunca sale. A ver, joder. ¿Necesitas mi ayuda? Un momento. Jolín. Bali también está aquí observando. Aparte es que me acabo de lavar las manos, las tengo mojadas y me resbala. No puedo. ¿Me ayudas? Voy. Y lo que os enseñaba antes Eric, que nos han dado, es una toallita para desinfectar un poco el cuello de la botella. Lo pasamos un poco así y un poco en la garrafa, porque los plásticos estos, no sé por qué, siempre están como llenos de tierra. A ver, ya está. Y ahora vuelve a ser el turno de Eric de colocarlo porque a mí esto me pesa mucho. Y paso final, poner la botella en el dispensador de agua. Claro, son prácticamente 20 kilos aquí. Oh. Muy bien. ¡No! ¡Cuidado! Estaba abierto. Claro, esto es para que salga el agua y estaba abierto de antes. Bueno, pero ya estaría. Misión cumplida. Agua Para una semana. por €1. Nada mal. Otra cosa que también es bastante barata aquí en Bali es la panadería. Como veis, una baguette solo 10.000 rupias, o sea que vamos a coger un par para hacer el euro completo, pero si quisiéramos también podríamos comprar pan de pita, 4 por ejemplo nos daría, o bollos también, 4 por 20.000, es muy barato. Es el final del día, así que no sé si les van a quedar baguettes, cruzo los dedos porque nos hace falta. Ya. Así que tienen, ¿no? Sí. Qué bien. Deben ser las últimas del día. Como veis, está el mostrador ya súper vacío. Y 20.000 rupias, €1. Ya las tenemos aquí. Otra cosa que también puedes comprar por €1 son cocos. Y la verdad
es que en un día de calor apetece un montón esta bebida tan fresquita. Y ahora vamos a entrar al supermercado a ver qué encontramos por 20.000 rupias. Por menos de 20.000 rupias, por 16.000 puedes coger media docena de huevos. Y la verdura, como veis, está muy barata. Aquí tenemos champiñones por 4.900 los 100 gramos. Espárragos por igual, lo mismo, 10.000, súper barato. Las zanahorias por 2.000 y poco, 100 gramos. Y casi todas las verduras son súper baratas. Los noodles instantáneos no llegan ni a 50 céntimos. 3.800 rupias el paquete. 2.800 por aquí. Toda esta sección, que como veis es enorme, está ultra barata. O sea que con 20.000 rupias por 1 euro puedes coger varios de estos paquetitos. También toda esta sección de snacks, de galletas, mirad, es que no llegan ni a 20.000 y cosas por 5.000. Las Oreos no llegan ni a 10.000. Estas galletas por 8.000, 5.000. Los snacks también están súper baratos. Un cuarto de sandía no cuesta ni 1 euro. Y por aquí media papaya lo mismo, unos 50 céntimos. Estamos en la gasolinera, como veis tenemos la moto en reserva, así que vamos a ver cuánto podemos llenar con 20.000 rupias. Oye, pues nada mal, se han llenado 3 rayitas, la mitad del depósito, unos 2 litros, así que con solo 1 euro más tendríamos el depósito totalmente lleno. Hoy hemos ido a grabar la ropa de cama y aparte express, porque nos lo han dado el mismo día, y nos ha costado solo 10.000 rupias, 50 céntimos. Todo bien limpito, planchadito y plegadito. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado y os haya resultado curioso. Nos podéis dejar en comentarios qué es lo que más os ha sorprendido que hemos podido comprar por 1 euro. Y por supuesto no olvidéis suscribiros por aquí debajo al botoncito rojo, que es gratis y muchos no estáis suscritos, que lo vemos en las estadísticas, más del 70% no lo estáis. Así que por favor darle al botoncito, que nos ayudáis un montón. Y lo de siempre, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarnos un like, así también nos ayudáis mucho y podemos hacer más contenido de este estilo, que sabemos que el tema económico siempre es interesante y podemos pensar más ideas relacionadas para hacer aquí en Bali. Becky Evans se despide de aquí. ¡Chao!